Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rolando Rojas y me toca moderar hoy la mesa ¿Cómo funciona una democracia sin partidos? Lecciones aprendidas 20 años después. Perdón, esta mesa se titula Gobernabilidad y Equilibrio de Poderes y es la sexta mesa con la que cierra el ciclo que había comentado, cómo funciona una democracia sin partidos. Vamos a tener hoy a Paolo Sosa como ponente principal y vamos a tener los comentarios de Milagros Campos y Javier Corrales. Voy a presentarlos rápidamente a ellos. Los tres van a tener unos 15 minutos de exposición. Va a empezar Paolo, planteando algunas cuestiones que él ha venido investigando. Luego seguirán los comentarios de Milagros y cerraremos una primera ronda con Javier también de 15 minutos. Bueno, Paolo Sosa es investigador afiliado del Instituto de Estudios Peruanos, es candidato a doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de British Columbia y ha sido Fogg International Fellow en la Universidad de Yale. Vamos a tener también los comentarios de Milagros Campos, a quien voy a presentar rápidamente. Ella es profesora de Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Ciencia Política y ha concluido estudios de doctorados en la misma universidad, es decir, en la Universidad Católica. Sus temas de investigación se concentran en estudios parlamentarios, sistemas electorales, equilibrio de poderes y derecho constitucional. Mientras que Javier Corrales, invitado también para esta mesa, es profesor de Ciencia Política en Amherst College y es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Harvard, ¿no? Sus investigaciones se centran en los temas de democratización, poderes presidenciales, partidos de gobierno, proceso democrático, populismo, entre otros. Bueno, entonces a continuación vamos a escuchar a Paolo por 15 minutos. Debo decir que este ciclo de mesas, cómo funciona una democracia sin partidos, lecciones aprendidas 20 años después, ha sido coordinado por Paolo. Él ha organizado esta mesa, perdón, este ciclo de mesas y que nos han permitido de alguna manera evaluar esto que varios politólogos habían planteado, el retorno en el Perú, un retorno a la democracia con un sistema de partidos débiles o muy poco institucionalizado, ¿no? Bueno, entonces, Paolo, te traslado el micro. Gracias. Muchas gracias, Rolando, por la presentación. Como mencionaba Rolando, esta es una de las digamos, la última mesa de este ciclo y que está abocada, digamos, a entender un poco cómo es que funciona la gobernabilidad y el equilibrio de poderes en un sistema con partidos débiles que hasta hace algunos años, digamos, Perú sobresalía como uno de los pocos casos que podían iluminar este tipo de dinámicas. Y digamos, este tema, además, especialmente el de la gobernabilidad y equilibrio de poderes, hoy en día es particularmente interesante, es particularmente parte del debate por la crisis política que estamos viviendo, pero no era ajena a la discusión al inicio de la transición del año 2001 con la caída del régimen autoritario de Alberto Fujimori, especialmente porque entrábamos, digamos, a un proceso de democratización, había caído un actor hegemónico, pero sin necesariamente reconstituir un sistema de partidos, sin reconstituir partidos políticos medianamente institucionalizados que puedan canalizar las demandas ciudadanas y ordenar un poco también la competencia política. Entonces, desde muy temprano esta discusión sobre esta fragilidad del sistema democrático en condiciones como estas era parte de la discusión, especialmente como sugería que la teoría de los partidos y la democracia sostenía que, digamos, no había posibilidad o era muy difícil sostener un sistema democrático representativo sin la existencia de organizaciones políticas como los partidos que puedan, en primer lugar, ordenar y canalizar la representación ciudadana, las demandas ciudadanas dentro del sistema, y en segundo lugar, y quizás más importante a la luz de lo que hemos estado viviendo en los últimos años, que ordenen la competencia política dentro del sistema, no solamente a nivel electoral, sino sobre todo a nivel de gobierno, ¿no? Porque una democracia, digamos, que tiene estas dos dimensiones, no solamente
como un medio digamos, de llegada al poder, sino además como una forma de ejercicio del poder dentro de un sistema político. Entonces, el resultado de no tener partidos entonces parecía previsible que iba a haber una degradación rápida del sistema político con crisis de representación que probablemente devendrían en crisis constitucionales al momento de ver, digamos, oposición entre poderes del Estado y de gobernabilidad finalmente cuando estos choques terminen por erosionar o por, digamos, desestabilizar gobiernos o puedan llevar a algo que habíamos visto en los años 90 como el cierre del Congreso, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en estas advertencias de la literatura inicial sobre los partidos, se da cuenta que es un escenario efectivamente muy similar al que estamos observando hoy. Ahora, sin embargo, lo interesante es que este modelo anómalo de democracia sin partidos pudo subsistir por más de una década, ¿no? Hasta hace 5 años, en realidad, es interesante que la pregunta predilecta en los análisis sobre Perú por politólogos e interesados en política eran precisamente, o por el contrario, cómo es que se sostenía sorpresivamente la continuidad o estabilidad de la democracia peruana a pesar de problemas estructurales e institucionales. Hasta hace 5 años, en realidad, Perú era considerado como un caso de sorpresa, de estabilidad, especialmente luego de ver los procesos de erosión democrática en otros países como Ecuador, como Venezuela, como Bolivia, y las crisis que estaban empezando a observarse en países como Brasil. Entonces, creo que es interesante hacer esta acotación o llamar un poco a recordar, digamos, estas preguntas, porque creo que cuando nos acercamos a entender lo que sucedió en este quinquenio, creo que nos ilumina mejor cómo podemos entender esta crisis y cómo podemos entender que a pesar de las debilidades institucionales tuvimos por lo menos un periodo de estabilidad que efectivamente ha sido rápidamente erosionado en los últimos años. Esto creo especialmente porque cuando uno mira hoy en día las explicaciones sobre la crisis que estamos viviendo, estas explicaciones se centran sobre todo en las reglas formales, electorales, constitucionales, por ejemplo, digamos, en las herramientas que existen como la disolución del Congreso, la vacancia presidencial, en la debilidad institucional o en el carácter débil de los partidos políticos. Y creo que todas estas características estuvieron presentes durante 15 años previos a la crisis en los que con todos sus problemas en realidad esta institucionalidad democrática no se había erosionado. Tampoco es que fuera perfecta, pero digamos no se había erosionado tanto ni tan rápido como lo que hemos observado en el último quinquenio. Entonces, lo interesante es que para responder un poco a esta pregunta, hay que volver a la literatura inicial que efectivamente planteaba que la erosión o la desestabilización de un modelo de democracia sin partidos no iba a ocurrir de la noche a la mañana, es decir, que no estaba condenado al fracaso un modelo como ese, sino que lo que iba a observar era un deterioro gradual del sistema político. Sin embargo, creo que hay algo nuevamente que explica que esa erosión gradual se haya intensificado y se haya materializado de forma tan rápida en los últimos 5 años y lo que planteo es que existen 2 condiciones que operan como catalizadores de este efecto, que probablemente, digamos, para una audiencia peruana puede ser como muy, muy evidente, pero que creo que al final puedo sostener de que si reconocemos estas 2 condiciones particulares, podemos empezar a pensar digamos, cómo reformular algunas soluciones que comúnmente tenemos en mente cuando estamos pensando en cómo salir de la crisis política. Entonces, para no extenderme, mi argumento central es que esta crisis se desencadena nuevamente, más allá de estas condiciones que operan, estas condiciones estructurales e institucionales que operan desde la transición, hay 2 condiciones que desencadenan esta erosión rápida del sistema que nos lleva a la crisis de hoy. En primer lugar, el fortalecimiento de una sola organización política frente a los demás, que genera un desequilibrio en la competencia política, como decía, no solamente a nivel electoral, sino a nivel de gobierno.
y en segundo lugar, la desarticulación del establishment político, es decir, de lo que tradicionalmente conoceríamos como una clase política que existe en un país más allá de los partidos, ¿no? Entonces, en primer lugar, claramente esto nos suena a la mayoría fujimorista en el Congreso que se inaugura en 2016, que obviamente lo que hace es disminuir los costos de acción colectiva porque facilita el potencial uso de una medida extrema como la vacancia, que en otro contexto hubiera requerido la formación de coaliciones entre distintas fuerzas políticas. Con, digamos, la obtención de una mayoría parlamentaria, en realidad lo que observamos es la capacidad de una sola fuerza política para detonar una especie de arma nuclear dentro de nuestro diseño constitucional. En segundo lugar, está como condición, en realidad, la caída en desgracia de las figuras más importantes de la política peruana, lo cual disminuye esta capacidad del establishment, por muy débil que sea, por muy fragmentado que sea, pero un establishment que existe, que puede controlar el uso de estas medidas extremas. Entonces, paso a explicar rápidamente cómo es que, digamos, estas dos condiciones se generan en cierta medida, pero sobre todo cómo operan en el resultado final. Entonces, una de las respuestas, nuevamente, como decía, más comunes se enfoca en las reglas formales, es decir, en la existencia en la Constitución de la capacidad del presidente de disolver el Congreso o la capacidad del Congreso de vacar al presidente. De hecho, en un editorial bastante sonado en los últimos días del Financial Times, se habla pues de este diseño formal como una de las principales causas de la crisis. Entonces, obviamente la idea es que el diseño constitucional favorecería la confrontación debido a la existencia de estas medidas extremas. Sin embargo, como decía, estas herramientas estuvieron presentes desde 2001 y lo que se modifica sustantivamente en 2016 es la capacidad de una fuerza política única de activar uno de estos mecanismos sin la necesidad de pactar con otras bancadas. Es decir, Fuerza Popular específicamente tiene la capacidad de mover, digamos, los votos necesarios para avanzar en esa dinámica con con poca necesidad de pactar con otras fuerzas, algo que había pasado antes. Y como decía también, se disminuye la capacidad del establishment para detener el uso de este mecanismo extremo dentro del repertorio de herramientas para ejercer el control político. Entonces, como para explicar un poco estos dos puntos, creo que en primer lugar es claro que Fuerza Popular, al momento de obtener, digamos, un sitial como una de las fuerzas políticas más organizadas, como una suerte de lo más organizado dentro de un sistema de poca organización, obviamente, en realidad no estamos hablando de un partido de masas, sino que más bien el fujimorismo usa estas reglas existentes, estas reglas no escritas, como decía Mauricio Zabaleta, de la competencia electoral para ampliar su caudal electoral mediante el uso de coaliciones con políticos locales independientes. Y al mismo tiempo su lideresa, Keiko Fujimori, aprovecha la oposición del gobierno a Ollanta Humala para convertirse en una pieza clave del establishment, reconocida por la opinión pública como la principal lideresa de oposición. Entonces, esa transformación del fujimorismo en una fuerza política importante a nivel político y a nivel, digamos, de la opinión pública y a nivel del Congreso, hace que al momento de perder la elección el fujimorismo tiene todos los incentivos para dinamitar el sistema, para obtener desde el Parlamento el poder. Digamos, estos incentivos probablemente han existido desde antes. Quizás el nacionalismo frente a Alan García también tuvo, digamos, los incentivos para dinamitar el sistema, o lo mismo Alan García frente a Alejandro Toledo, Alan García y el APRA tenían los mismos incentivos para dinamitar el sistema. Sin embargo, había delante una pared, un muro con el cual chocaban, que era, digamos, hasta cierto punto esta idea compartida dentro de la clase política de que, bueno, estas eran medidas extremas. Y esto porque en principio la transición del régimen autoritario de Fujimori requiere la colaboración de varias de estas fuerzas políticas y de estos liderazgos políticos, a pesar de sus tendencias divergentes. Y entre otras cosas, este proceso convierte procesos constitucionales como la vacancia del presidente o como la disolución del Congreso en tabú, ¿no? Entre otras cosas,
principalmente porque en la disolución del Congreso hacía eco del inicio del gobierno autoritario de Fujimori, mientras que la vacancia parecía reservada a casos extremos, como precisamente el de la vacancia por incapacidad moral a Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, claramente, digamos que había una suerte de tabú, digamos, eran medidas que se veían como particularmente extremas dentro de la competencia y el equilibrio de poderes. Y esto es porque esta democracia sin partidos en realidad, y esto es importante, todavía tenía una clase política que era débil pero existente, ¿no? Y entonces era más bien una dinámica de políticos sin partido en lugar de una dinámica de competencia entre outsiders o inexpertos totales. Todavía existía una suerte de elenco de sospechosos habituales, como mencionaba Carlos Meléndez, que garantizaba cierta capacidad de coordinación y de veto, digamos, entre algunos actores. Esto obviamente cambia de manera drástica con las revelaciones del escándalo de Lavallato y el avance de las investigaciones que lleva a muchos de estos actores a, digamos, enfrentarse a la justicia e incluso a, digamos, pasar tiempo en prisión preventiva. Entonces, como en todo proceso evolutivo, en realidad, esta suerte de ecosistema que la política peruana había, digamos, construido que hacía que más o menos haya cierto grado de continuidad dentro de un sistema aparentemente disfuncional, es amenazado por la caída, digamos, del meteorito Lavallato, que finalmente termina, digamos, con buena parte de las especies que poblaban este ecosistema, y con ello también las instituciones informales que lo sostenían. Entonces, digamos, lo que sucede es que al momento del inicio de la crisis, el fujimorismo contaba no solamente con los incentivos por la derrota electoral, por una mínima diferencia frente a Kuczynski, la oportunidad con una mayoría parlamentaria propia que no necesitaba mayores alianzas para detonar una vacancia presidencial, y sobre todo ninguna restricción dentro del sistema político para mover adelante su agenda de desestabilización. Entonces, creo que esta digamos, resaltar un poco este origen de la crisis, y con esto cierro, nos ayuda a pensar digamos, en tres lecciones que creo que son importantes para pensar un poco en la salida de la crisis. En primer lugar, que, digamos, en el Perú tenemos una aversión bastante exagerada con los personalismos, obviamente por la tradición de la cultura política peruana, en la cual los personalismos por lo general han devenido pues en regímenes autoritarios o en liderazgos que han intentado acumular poder socavando las instituciones. Sin embargo, creo que es importante reconocer que esos liderazgos, cuando son, digamos, alimentados por valores democráticos o cuando la ciudadanía ejerce control sobre ellos, pueden empezar, digamos, a ser un espacio para ganar estabilidad dentro de la competencia política digamos, en la ausencia de instituciones más organizadas como los partidos, y además podrían ser efectivamente espacio para el origen de una nueva configuración de identidades, de organizaciones que podrían reconstituir un sistema político más funcional, obviamente, en el futuro. En segundo lugar, que, digamos, por lo general, una de las grandes conclusiones que hay en la discusión peruana es que se necesita partidos políticos fuertes. Creo que lo que hemos aprendido en los últimos años es que, aunque suene repetitivo y poco informativo, lo que se necesita no son partidos fuertes, sino un sistema de partidos fuertes, en los cuales no haya una sola fuerza política que acumule tal poder que es capaz de desestabilizar todo el sistema, como sucedió con el fujimorismo antes de 2016, sino que más bien haya una constelación de fuerzas políticas que sean capaces de regularse las unas a las otras y de equilibrar no solamente la competencia electoral, sino sobre todo el ejercicio de poder democrático. Y finalmente, que cuando pensamos en una reformulación de este equilibrio de poderes desde una reforma constitucional o desde un proceso constituyente, si se quiere, que es lo que han planteado algunas fuerzas políticas, lo que necesitamos es una reformulación integral del equilibrio de poderes, porque lo que hemos visto en los últimos años, en realidad, empieza con el tema de la vacancia y luego con la disolución del Congreso,
es que apoyar, digamos, a que uno u otro poder acumule más poder, valga la redundancia, que el otro, a lo que nos lleva es precisamente una situación en la cual finalmente cuando todo se desestructura, cuando todo se fragmenta, hay los incentivos para utilizar estos mecanismos de manera desestabilizadora en lugar de como herramientas de control político. Entonces, me estoy pasando el tiempo y lo dejo ahí para escuchar las reacciones y comentarios de nuestros comentaristas. Bueno, gracias, Pablo. Entonces ahora corresponde escuchar los comentarios de Milagros Campos del mismo modo, entre 10 a 15 minutos. Milagros, por favor, entonces te traslado el micro. Muchas gracias, Rolando. Quiero agradecer al IEP y particularmente a Paolo por invitarme a participar. Estoy encantada de hacerlo y de hacerlo con un tema que, créanme, será un gran esfuerzo, pues tratar de cumplir el tiempo, porque creo que hay muchísimo que decir, más aún cuando el planteamiento es renunciar a mi formación y de formación profesional en el derecho constitucional. Y entonces ahí también hay algunos arreglos que creo que es importante mencionar, ¿no? Y la primera reacción que haría es un poco mirando continuidades y discontinuidades, ¿no? Porque evidentemente hemos tenido el mismo marco normativo, ¿no? Y aunque los actores políticos han variado, y estoy haciendo un cuadro un poco de los partidos que pasaron por el Congreso en ese tiempo, o aquello que llamamos partidos, y en realidad hubo alguna continuidad y discontinuidad, y es allí donde me quiero detener. Pero también mencionar que una constante había sido el hecho de que se diagnostique al Perú como uno de los países que tenía un hiperpresidencialismo y donde la figura del presidente era exacerbada, ¿no? Y creo que esa se convirtió en una paradoja en el momento que llegó el primer gobierno dividido en la historia, que creo que ese es un registro importante de cara a la discontinuidad, ¿no? Respecto del diseño institucional, también creo que es un tema bien importante mirar, porque yo creo que no fue un diseño debatido, sino que a través de nuestras 12 constituciones, la incorporación de las figuras de los regímenes parlamentarios a nuestro presidencialismo, razón por la cual se le denomina pues un presidencialismo atenuado, o como yo suelo llamarlo, pues un presidencialismo parlamentarizado, para ver el énfasis de lo atenuado a dónde está. Esto no respondió propiamente a un diseño y a un debate, sino a las tensiones propias de los golpes de Estado en los cuales pues había una especie de maldición que suponía que cada vez que no había mayoría en el Congreso del partido de gobierno, había golpe de Estado. ¿Qué había pasado? A partir de 2001, los presidentes no habían obtenido mayoría, y sin embargo habían logrado culminar su mandato y obtener delegación de facultades legislativas como un signo de colaboración. Habían logrado armar ciertas coaliciones que, si no eran duraderas, más bien desgastantes, sí les había permitido sacar adelante determinadas políticas públicas, ¿no? Entonces creo que ese es un punto importante de tener en cuenta. Pero con la llegada de ese gobierno dividido, también llega una particularidad, y allí creo que es importante mirar, ¿no? La motivación que tenía el fujimorismo para actuar, digamos, contra el gobierno, porque si uno miraba pues los planes de gobierno, o intuitivamente no habían razones de fondo por las cuales podría haber un pleito, ¿no? Más bien podían haber una serie de coincidencias, y eso no fue lo que ocurrió. Lo que se exacerbó fueron las diferencias, porque sintieron que les habían perdido que habían perdido la elección. Y quiero llamar la atención porque esos 73 parlamentarios, que eran 56%, les permitía manejar el Congreso, pero no lograr reformas constitucionales o la vacancia hacia donde se encaminaron.
y tuvieron que contar con aliados que eran pesos pesados en el Congreso de otros partidos que tenían ciertas continuidades y presencia, y creo que allí la alusión a Lavallato y a lo que se llamó aquí la odebrechización de la política es muy importante en la narrativa de Paolo, porque creo que eso terminó cohesionando a un establishment y en la fotografía el fujimorismo nunca apareció solo. No apareció solo ni en la censura a Jaime Saavedra, ni en la negación de confianza al ministro de Economía, no apareció solo en una serie de temas como, por ejemplo, y ahí es donde quiero poner también subrayar el tema, la comisión investigadora Lavallato. Esa comisión investigadora es muy importante porque tanto en el caso de Pedro Pablo Kuczynski como en el caso de Vizcarra, renuncia anticipada en el primer caso y vacancia en el segundo, fueron precedidos por estas comisiones investigadoras que juegan un rol casi de phishing, ¿no? O sea, investigo un tema, pero voy a ver qué encuentro, y cuando encuentro lo que necesito, lo extrapolo, lo saco de este proceso y lo pongo en la vacancia que termina, como sabemos, con la renuncia anticipada del presidente Fujimori. Entonces allí también se da otra situación diferente, donde la comisión investigadora termina siendo instrumental al propósito de la vacancia o de la renuncia anticipada. Y es allí donde creo que también se cruzan algunas líneas para prácticas que terminan poniendo en cuestión el hecho de si las votaciones calificadas son suficientes para lograr la estabilidad de un régimen, ¿no? Y creo que esa es la gran tensión a la que aludía Paolo respecto de qué tipo de partidos políticos necesitamos y qué tipo de actores políticos necesitamos. Porque claro, si yo tuviera la varita mágica, diría que hay muchas reformas constitucionales que hacer en torno a la relación ejecutivo-legislativo, y así la planteamos en la Comisión de Reforma Política, donde uno de los diagnósticos era justamente el hecho de que había una relación conflictiva entre ejecutivo y legislativo que generaba problemas de gobernabilidad, pero también partidos poco representativos. Y has aludido pues al gran Mauricio Zabaleta, que también se refiere a esto como las coaliciones de independientes o también las franquicias electorales. Entonces, este tipo de situaciones hacen que los actores políticos jueguen un rol importante y que los valores democráticos y la lealtad con la Constitución de cara no solo al equilibrio de poderes, sino a respaldar valores democráticos. Otro tema al que me interesa referirme también es el hecho de la gran fragmentación que se vino dando desde 2001 en adelante y que contrasta con el Congreso del 2016, pero que se exacerba en el Congreso Complementario de 2020 y sigue con este Congreso. Es decir, el número de partidos políticos que obtienen representación parlamentaria, ¿no? Además con una adhesión partidaria muy joven, muy reciente, ¿no? Un análisis que hizo Martín Hidalgo mostraba que casi la mitad de los parlamentarios se habían inscrito en el mes anterior a al término del plazo para poderlo hacer, ¿no? Entonces, esta fragmentación llama la atención también porque si bien no permite fácilmente lograr los 2/3 que se requieren para este tipo de votaciones exageradas que conllevan pues a la vacancia o a cambios constitucionales, se lograron, y el Congreso pasado también logró cruzar algunas líneas en esos términos, ¿no?
dos temas importantes adicionales para terminar esta primera vuelta. Quiero referirme al hecho no solamente de la fragmentación, sino de la polarización política. Una polarización política que la hemos visto crecer en este último proceso electoral y que también marca un poco el diagnóstico del sistema de gobierno y el equilibrio de poderes, ¿no? Porque la polarización política ha hecho que el diálogo y la negociación y la posibilidad de concertar se haga un poco más difícil y más distante. Finalmente, diría que, a manera de resumen, lo que vimos hasta el 2016 es que este sistema de presidencialismo parlamentarizado había tenido sus propios bloqueos para estas decisiones y que más bien los mecanismos de control en las relaciones ejecutivo-legislativo habían sido fluidas a partir de, por ejemplo, interpelaciones y censuras a los ministros. Es más, en ese periodo solo se censuró a un ministro. Sin embargo, la sola presentación de una moción de interpelación o de censura significó para distintos presidentes el motivo para remover al ministro del gabinete y evitar llegar a una crisis mayor. Entonces, este escalamiento de conflictos es del conflicto entre ejecutivo y legislativo también es una característica que se presenta de manera mucho más intensa a partir de 2016, porque hasta antes ese debate político incluía cierto nivel de entendimiento, ¿no? Y creo que eso también nos lleva un poco a mirar que es parte de los cambios que se encuentran en el sistema político a partir de 2016 en adelante. Creo que es súper interesante el planteamiento y que nos lleva un poco a mirar nuevamente qué tipo de reformas se deben hacer a nivel institucional. Yo creería que ahí hay un amplio espacio y complementaré luego para poder ser respetuosa del tiempo que me dieron. Muchas gracias, Milagros. Bueno, vamos a cerrar esta ronda de intervenciones con Javier Corrales, a quien le trasladamos el micro. Javier, tienes entre 10 y 15 minutos. Gracias. Muchísimas gracias y a quienes están escuchándonos. Gracias por la invitación. Quisiera empezar simplemente diciendo que por favor me consideren a mí como el extraterrestre que acaba de aterrizar en un mundo en el que no conozco y yo no soy experto en Perú y no tengo la capacidad de poder aportarle a Paolo información empírica como lo ha hecho la profesora Milagros Campos, pero sí quisiera hablar un poco sobre una persona que no estudia Perú, pero que sí está muy, muy interesada en estos temas teóricos y darte una especie de reacción de cómo una persona que conoce un poco la región, no a Perú, pero y entiende un poco los instrumentos teóricos que estás usando, cómo puedes fortalecer estos argumentos. Quiero empezar diciendo, número uno, que me encanta el argumento y el enigma a explicar, ¿no? O sea, cómo es que este sistema que no debió haber sido estable pudo ser estable y luego de buenas a primeras sufre una gran crisis. O sea, es bueno hacer esta yuxtaposición que tú haces, número uno. El argumento de que lo que ocurre es que hay un sistema, surge una simetría en el sistema de partidos políticos. Por un lado, una oposición logra recomponerse, fortalecerse y poder actuar de un modo cohesivo. La profesora Campos te está diciendo tal vez no unilateralmente, pero por lo menos con cierta fuerza que no lo había podido hacer ninguna oposición anteriormente. En un momento en que ningún presidente en Perú tiene esa
fortaleza. Obviamente va a desestabilizar. Esto es algo que sí entendemos, es importante que lo plantees, es una especie de asimetría en la recomposición del sistema de partidos. En la oposición ocurre, pero no ocurre en el partido de gobierno o en el poder ejecutivo, y esto obviamente va a traer un problema en el momento en que un presidente entre en una crisis, en el momento en que entre en un tropiezo importante como puede haberlo sido las revelaciones de Lava Jato. O sea, el avión puede seguir volando hasta que llegue un momento de irregularidad, y ahí es donde esta condición de partidos políticos se convierte en una amenaza para la supervivencia del presidente y traer una cadena de reacciones que pueden ser cada vez peores que las anteriores. Esto se parece mucho a un modo en que yo pensaba justamente, mi primer libro se llama, no sé si fue por esto que me invitaste, se llama Presidentes sin partidos, y no lo pensaba tan claramente como lo acabas de hacer tú, pero era esta misma idea de que yo estudié casos en las que unos presidentes lograron salir adelante con ciertas crisis económicas y otros no, y era un planteamiento muy parecido. Por lo tanto, me encanta y quiero que lo sigas trabajando. Pero fíjate que has dado lugar a otro enigma que hay que explicar, y es ¿por qué es que se recompone el fujimorismo, que en definitiva está dirigido por élites con un trasfondo que uno no diría se hubieran merecido sobrevivir, mientras tienes la otra hipótesis de desarticulación de élites? Bien, vamos a aceptar que esto esté sucediendo, pero entonces te corresponde explicar por qué es que el fujimorismo no cae en esta desarticulación de élites. O, Paolo, tal vez sí. Y aquí quiero unir un poco esto que estoy diciendo con lo que dijo la profesora Milagros Campos. Una de las cosas que dijo que me llamó mucho la atención, y es bueno pensarlo, es que el fujimorismo se recupera, pero se recupera con un nivel de inseguridad. Parece ser que no tienen la suficiente fuerza como para decir podemos salir a competir en una elección cuando llegue el momento, tenemos mucho miedo político, siempre vamos a seguir necesitando otros actores, no lo sé, pero a lo mejor es un resurgimiento, pero no es un resurgimiento con la fuerza que uno se hubiera esperado, o tal vez con ciertas vulnerabilidades, y que esas vulnerabilidades es las que pudieran llevar a esta oposición a tomar una medida tan extremista en el momento dado, en vez de decir, bueno, vamos a esperar a que venga una elección, porque una de las cosas interesantes de Perú es que tiene un elemento constitucional que, en mi opinión, debe de proveer cierta tranquilidad política, y es que no hay reelección. Entonces uno se puede decir, bueno, ok, el gobierno de Kuczynski no nos gusta, vamos a esperar, pero se va a acabar pronto, esperemos y compitamos políticamente. Pero parece que el fujimorismo piensa que a lo mejor le tiene cierto temor a de verdad poder competir. Entonces es una vulnerabilidad que sería bueno explicar. Tal vez termines concluyendo, no la tenía, y de hecho fue su sensación de que tenía como una especie de hubris, para usar una palabra griega, demasiado autoconfianza, y pensaba que podía salirse con las suyas. Sabemos que no, que lo curioso, a diferencia del caso peruano en comparación al caso brasileño, es que en el caso brasileño, el proceso de desmontar a la presidenta Rousseff sí terminó dándole el poder a los actores principales que estaban haciendo el saboteo, pero esto no sucede en Perú, que me hace a mí pensar que hay cierta debilidad en el fujimorismo hasta cierto punto, no sé, y creo que la profesora Campos te estaba exhortando a que pensaras en ese tema. Lo otro que sería bueno también pensar es en relación a este tema de la inseguridad. Mucha gente, tal vez personas que no son expertas en el Perú, cuando empezó la crisis del presidente Kuczynski y luego Vizcarra y todo lo que vino después, estaba atónita con la irresponsabilidad del Parlamento, o sea, de que hasta cierto punto lo que estaba haciendo el Congreso peruano, no sé si es cierto o no, ellos también estaban hasta cierto punto implicados.
y que por lo tanto mejor tumbemos al que podemos tumbar para nosotros poder salvarnos. No sé si hay una especie también de deterioro de la casa institucional donde operan estos partidos políticos. No sé esto cómo se puede desarrollar teóricamente, pero eso es una pregunta que se hace mucha gente que no conoce el caso peruano y a lo mejor en algún momento lo puedas explicar. Y por último, quiero hablar un poco sobre el tema de tienes una oportunidad de usar esta investigación también para entrar en conversación con otra línea de pensamiento que no es la que tiene que ver con partidos políticos, que yo sé que es la que te motiva y me parece que es precisamente la que debes de seguir utilizando, pero esta noción de los impeachments. Mucha gente introduce o piensa que introducir el mecanismo de hacer enjuiciamientos de los presidentes es un modo de salvar la democracia en un momento en que de buenas a primera haya un fuego y rompa el vidrio. Pero creo que nos estamos dando cuenta de que estos procesos realmente terminan haciendo más daño que bien. El proceso de tratar de hacer esto en Latinoamérica se vuelve tan politizado y crea ciertas catástrofes que a la hora de la verdad podemos pensar que a lo mejor no es el salvavidas que solemos pensar cuando hablamos de que tenemos que darnos esta rompas el vidrio en caso de fuego. No sé, es un buen momento para pensar cómo es que el caso peruano contribuye a este tipo de conversaciones sobre este mecanismo y que por lo tanto esta idea de pensar en cómo crear esta vacancia a mitad de camino no es tan buena solución y que tal vez debamos de seguir pensando en, bueno, vamos a tener periodos presidenciales cortos y más controles sobre el presidente y nunca buscar el modo de interrumpir ese periodo. No sé. En fin, eso era todo lo que yo quería comentar. Muchísimas felicitaciones. Yo creo que sí estás haciendo un estudio que va a tener resonancia entre las personas que piensan en este tipo de teorías y este tipo de situaciones que estás estudiando. Gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, Javier nos ha dicho que no era un experto, pero nos ha planteado varias interrogantes importantes y algunas ideas agudas, ¿no? Paolo, esta ha sido una mesa bien comportada, ¿no? En realidad no hay como que cuestionamientos importantes a tu presentación, pero igual seguramente tienes algunas cosas que comentar sobre o desarrollar algunas de las ideas que nos has planteado al inicio. Bueno, entonces empezamos esta segunda ronda en el mismo orden, Paolo, 5 a 10 minutos, como tú deseas. Gracias. Muchas gracias, Rolando. Yo difiero, creo que ha sido más bien una ronda de comentarios bastante, digamos, amistosos, pero que plantean críticas importantes para los argumentos que estoy haciendo. Y he tomado un montón de apuntes. Voy a tratar de responder algunos, no todos, porque creo que hasta cierto punto lo que han comentado, las críticas que han hecho, efectivamente me llevan a mejorar, pulir algunas cosas y a especificar algunas otras que quizás se quedaron ahí en el aire. Empiezo simplemente reconociendo que para que no quede como... Lo voy a plantear de nuevo. Cuando discutimos hoy la inestabilidad, la crisis política, hay una suerte de añoranza a estos años de estabilidad, a estos 15 años de continuidad, que creo que vale la pena ponerlos en cuestionamiento. Es decir, creo que si algo queda, como mencionaban ambas presentaciones, es que los elementos que contribuyen al origen de la crisis estaban ahí, ¿no? Faltaba pues simplemente un pequeño desequilibrio, un desbalance mínimo para que, digamos, el castillo de naipes se caiga. Y esto nos lleva nuevamente a repensar, digamos, en la necesidad que tuvimos en algún momento de introducir reformas políticas cuando teníamos el tiempo, es decir, cuando los tiempos políticos eran más calmos, comparado a lo que hoy tenemos, ¿no? En un momento muy politizado, muy polarizado, como mencionaba
la profesora Campos, en el cual cualquier reforma hay que mirarla por todos los lados, porque muy probablemente hay, digamos, determinados intereses detrás, como las reformas que de hecho está introduciendo el Congreso en estos meses, que contribuyen más a un desequilibrio de poderes que a solucionarlo, ¿no? A concentrar más poder o a restarle más poder al Ejecutivo, que, digamos, a solucionar la crisis. Entonces, nuevamente, creo que es importante hacer esa aclaración, porque quizás, nuevamente, el sistema estaba sostenido más bien en estas reglas informales, ¿no? En esta delegación, por ejemplo, que mencionaba la profesora Campos, de facultades que se le hacen al Ejecutivo como muestra de buena voluntad entre la oposición y el Ejecutivo, que, digamos, no necesariamente estaban sostenidas en instituciones formales, ¿no? Sino que más bien en acuerdos, en cálculos políticos de mediano plazo, precisamente por algo que mencionaba en su intervención el profesor Corrales, que creo que es importante, esta idea de algo que yo no menciono y que creo que vale la pena hacer explícito, es que digamos, no tenemos partidos políticos con horizontes temporales de largo plazo, pero teníamos cierto mediano plazo. Es decir, perder o ganar una elección, y si pierdes la elección sabes que puedes competir en la siguiente. Y habíamos tenido esa dinámica muy interiorizada con el hecho que Alan García pierde la elección del 2001, gana la del 2006, Ollanta pierde la del 2006, gana la del 2011, Kuczynski está, digamos, dentro de los candidatos del 2011, y la propia Keiko Fujimori tienen una oportunidad en el año 2016. Y algo que yo no menciono de este meteorito Lavallato es que introduce también esta urgencia de intervenir, de tomar el poder, porque algo que yo no menciono y que creo que el profesor Corrales lo ha dicho de manera tácita, es que hay intereses dentro del fujimorismo, dentro de la oposición, para tomar el poder y evitar verse sumergidos dentro de las investigaciones. Y esto tiene que ver un poco con el timing de las investigaciones de Lavallato en el caso peruano, lo que hemos discutido en una mesa anterior precisamente de este ciclo, porque las investigaciones empiezan con el gobierno saliente, empiezan con Ollanta Humala. Entonces, para las elecciones del 2016 habían indicios de que el fujimorismo, el aprismo, digamos, los distintos gobiernos y candidatos importantes habían estado vinculados a estos esquemas de corrupción, pero no es sino hasta después que las revelaciones son claras y explícitas con los resultados que hemos visto ya dentro de la crisis política. Entonces, creo que sí había un incentivo para no esperar una siguiente elección, sino para tomar el poder e impedir el avance de ciertas investigaciones anticorrupción que digamos, estaban avanzando. Entonces, creo que ese incentivo es importante y yo lo tomaría como una de las principales críticas que hay que introducir un poco en esta explicación, porque si no se entiende, no solamente son los incentivos de haber perdido la elección y de tomar el poder, sino sobre todo, creo yo, esta urgencia de parar investigaciones la que lleva y detona la crisis finalmente. Y creo que también hace que haya esta descoordinación un poco entre el establishment, ¿no? La idea de, bueno, quizás es bueno tomar el poder y frenar algo que este gobierno no está haciendo, como quizás sí sucede en otros países, y la gente que estudia, digamos, el tema de Lavallato, sí es muy consciente de que Perú es un caso anómalo también en ese sentido, es decir, un caso en el que se avanza muy rápidamente con las investigaciones, mientras que en otros países la élite política es capaz de coordinar y de frenar las investigaciones antes de que lleguen, digamos, al nivel que hemos llegado en el caso peruano. Entonces, tomaría, creo, esa yo como la crítica principal. Todas las demás las suscribo porque creo que, digamos, nos ayudan a entender un poco la complejidad del problema. Y yo vería más bien como el tema de la fragmentación y la polarización como uno de los efectos un poco de la crisis, como uno de los síntomas más que el problema. Porque yo sí considero de que efectivamente hay una polarización creciente a nivel de la ciudadanía, y esto algunos grupos como 50+1 han ido mostrando utilizando datos de la POP. Ayer había una presentación muy interesante también en la cual se mostraban, digamos, algunos
algunos gráficos sobre cómo la ciudadanía va polarizándose, pero sobre todo creo que la mayor parte de la polarización es discursiva en el sistema político, perdón, en la arena política, entre las élites políticas, porque es funcional para seguir sosteniendo y alimentando esta necesidad de crisis y de justificar que hay una contraposición entre poderes, que no necesariamente parte de un problema programático, sino más bien creo yo que tiene que ver con estos incentivos que se han creado, que inicialmente probablemente tenían que ver con evitar investigaciones, pero una vez que abres la caja de Pandora, creo que cualquier fuerza política dentro del Congreso se le abre la oportunidad de que teniendo la votación necesaria pueden convertirse en gobierno sin necesidad de ganar elecciones. Entonces creo que más bien esta polarización es, junto con otros indicadores, parte más bien de los síntomas de la crisis antes que el origen de la crisis. Entonces, para volver un poco a la reflexión final del profesor Corrales, creo que precisamente lo que hemos aprendido también en el caso peruano es que ni el impeachment ni el cierre del Congreso son soluciones sustantivas a estos problemas. Son parches, son pastillas de paracetamol, digamos, ante un COVID que es mucho más fuerte, más sustantivo que solamente, digamos, la presencia de una configuración congresal o de un presidente o una presidenta que no nos, digamos, que no nos satisface, ¿no? Entonces creo que especialmente en la discusión peruana esto es muy importante porque parte de la solución a la crisis parece pasar por la renuncia del presidente, por la disolución del Congreso, cuando son, creo, problemas que no son soluciones que probablemente solamente alargan la enfermedad en lugar de solucionar el problema. Y creo que más bien parte un poco de esta reflexión es llegar a la conclusión no satisfactoria y no fácilmente vendible de que en realidad no hay una llave mágica para solucionar estos problemas, sino que tiene que ver más bien con procesos largos de recomposición que quizás no los supimos desarrollar cuando tuvimos momentos de paz política y que hoy al galope de una crisis va a ser mucho más difícil todavía de solucionar, ¿no? Entonces, nuevamente, creo que estoy repitiéndome un poco, entonces creo que lo dejo ahí. Siento que los comentarios que han hecho ambos son muy útiles, son críticas muy elegantes. Como decía Rolando, parece que no me hubieran criticado, pero yo creo que sí son críticas y han levantado, digamos, un montón de puntos ciegos dentro de lo que yo planteaba que vale la pena revisar. Paolo, gracias. Tienes razón, en realidad yo estoy acostumbrado a esos debates sanmarquinos, ¿no? de universidad pública. Bueno, entonces vamos a continuar con esta segunda ronda con Milagros. Milagros, trasladamos el micro. Adelante. Muchas gracias, Rolando. Bueno, yo no he sido consciente de las críticas, sino tal vez girar un poco el reflector por allí frente a elementos que estaban allí y que creo que había que mirar, ¿no? Y continuando con eso, un tema que está en esta línea y que creo que es importante es la prohibición de reelección parlamentaria inmediata, ¿no? En un país sin trayectorias políticas, en un país donde encontramos que la presencia de outsiders o el aventurerismo político está allí nomás al acecho, creo que es interesante mirar lo que significó esta prohibición de reelección inmediata, porque si bien el porcentaje de reelección anduvo pues entre 22-25% en el periodo que comentamos, la cantidad de parlamentarios que se presentaba para la reelección era mucho mayor al 50%, yo creo que estaba por el 70% aproximadamente. Y eso importa una conducta diferente frente a los demás congresistas y frente al Ejecutivo. Hay una mirada cooperativa, un poco como que hoy voy a hacer por ti lo que quiero que hagas mañana por mí, y eso a lo que tú te referías, ¿no? Estos horizontes de mediano plazo, digamos, que creo que es importante de mirar, ¿no? Y quiero también referirme al otro elemento que estaba presente como elemento que estaba allí como para un detonante en la crisis,
que estuvo referido al hecho de la vacancia, ¿no? Por permanente incapacidad moral, que propiamente no es un impeachment, no tiene el procedimiento de un impeachment, es una figura muy criticada, pero que sin embargo ya ha mutado y se ha convertido en una especie de juicio político sin serlo, ¿no? La Comisión de Reforma Política se refirió al hecho de que era necesario modificar esto y presentarlo como, o sea, regular verdaderamente un impeachment, pero lo menciono porque eso estaba desde el siglo XIX. Y si bien el debate académico, si era una causal que debía de ser equivalente a la incapacidad mental, lo cierto del caso es que ya en la época de Billinghurst, en la primera mitad del siglo XX, se le quiso dar, aunque no se utilizó porque vino un golpe de Estado previo, pero se le daba la connotación de una conducta inadecuada con el Congreso y que era insostenible, ¿no? Entonces, ese significado estaba allí y sin embargo, pues no detonó hasta con Fujimori en el 2000, pero ya se volvió parte de los controles políticos. No estoy de acuerdo con lo que digo, pero quiero decir un poco en la línea de lo que, del análisis, ¿no? Se volvió como una de los controles del repertorio de herramientas de control político en la Constitución, cosa que no es así. Y el caso de la disolución es también bien curioso, porque eso se incorpora recién en la Constitución del 79, pero ha estado presente desde 2001, ya ha estado en los debates parlamentarios, ¿no? Y creo que no se había pensado en la cuestión de confianza. Yo misma, cuando escribí un libro sobre mecanismos de control, creo que le dediqué una línea a la cuestión de confianza voluntaria, más bien refiriendo a que no había sido utilizada, y queda como una espada de Damocles, como bien lo ha dicho la Comisión de Venecia, ¿no? O sea, hacer cuestión de confianza sobre reformas constitucionales también es otro detonante para exacerbar y escalar esta crisis política que coloca el arsenal de las armas nucleares en primera línea, y más bien las otras son consideradas como inocuas y por supuesto casi no se miran, ¿no? Entonces creo que esos elementos para los detonantes, pues me parece que desde el lado mío más institucional y constitucional, pueden ser útiles. Me resulta bien importante el tema bien interesante lo que me refiere Javier sobre la desarticulación de las élites, y creo que eso también es un tema importante y una mirada hacia el Congreso y lo que significan estos arreglos entre quienes integran el Congreso. Yo puse mucho énfasis en la polarización política porque no la vemos así en otros ámbitos. Te felicito, me parece que acá hay un tema extraordinario y pues me encantaría seguir viendo los avances. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias, Milagros. Bueno, vamos a cerrar esta segunda ronda con las palabras de Javier y con sus críticas no detectables fácilmente, ¿no? Adelante, Javier, por favor. Ok. Bueno, no. Había críticas, pero yo lo que quería era mayormente darte herramientas para que puedas fortalecer lo que yo creo que es un buen argumento, un buen modo de dar una explicación a esta situación que está viviendo el Perú. Yo sí creo, yo creo que un trabajo como el tuyo, Paolo, debiera de poder también dar una explicación sobre un tema que yo no sé cómo explicarlo. Es que durante ese periodo de estabilidad que tuvo Perú, Perú tiene un crecimiento económico extraordinario. Realmente es uno de los índices de crecimiento económico más altos de la región. En algunos momentos superó inclusive a Chile. Y yo no creo que esto haya sido causal, que esto haya sido casual, que esto haya sido, yo creo que aquí sí hay una conexión, es decir,
esa estabilidad que tuvo Perú, creo que sí sirvió de algo. Y yo creo que no debemos de menospreciarla, porque en definitiva, personas como tú estamos tratando de estudiar cómo es que la competencia se puede estabilizar de un modo que pueda generar este tipo de... Entonces yo creo que esto es algo que sería bueno que las personas que estudien Perú puedan resaltar, de que, bueno, este fue breve y precario, pero a la hora de la verdad tuvo un efecto económico exitoso, y que hay mucha teoría que puede explicar lo que significó este momento que tuvo Perú. Yo también quiero hablar un poco sobre la polarización actual. Eh, Uno de los problemas que está viviendo Perú, y lo digo una vez más, eh, diciendo que tal vez me equivoque y demuestre mi ignorancia con los hechos de la actualidad peruana, pero es que ahora tenemos un presidente que viene de un ala ideológica bastante extremista, que tenía poco apoyo originalmente y adquiere mucho poder, o sea, sube a la presidencia. Esto es una especie de lo que le pasó con Chile y Allende, que sin tener un respaldo mayoritario llega al poder. Entonces, esto por supuesto que va a polarizar. Yo no sé si esto signifique que hay una enfermedad constante en Perú, y que esta polarización sea tal vez un síntoma, como tú decías. Puede que sí, obviamente hay enormes tensiones en Perú, y ese crecimiento económico generó enormes desigualdades. Pero si volviéramos a hacer esa elección y hubiera sido otro tipo de candidatos que no fueran esta situación de un aventurero con muy poca experiencia, con planteamientos que ya estaban superados en Perú, donde nadie pensaba de este modo, y tenerse que ir a la competencia con una ala política que también producía mucho repudio, fue hasta cierto punto un accidente. Y esto sí ha generado esta tensión. Entonces, no sé si lo que estamos viendo es una situación que es hasta cierto punto accidental y no estructural del caso peruano. No lo contestes ahora, porque yo creo que sería muy complicado, pero sería bueno pensar ese modo alternativo de ver lo que está pasando. Muchas gracias, Javier. Bueno, a nombre del Instituto de Estudios Peruanos quiero manifestarles la gratitud por su participación. Este ciclo de mesas ha sido, como les comentaba, un ciclo en el que para el Instituto ha sido importante convocar a una serie de especialistas, tanto de la casa como de fuera, para analizar las varias dimensiones de nuestros problemas en nuestro funcionamiento democrático. Bueno, este ciclo de mesas, Democracia sin Partidos, ha sido conducida, organizada por Paolo, y yo entonces le doy unos minutos para que él haga el cierre de esto, Paolo. Muchas gracias, Rolando, por moderar esta última mesa. Me quedo con algunas preguntas ahí que quisiera responder, porque creo que sí contribuyen un montón a entender un poco el caso, pero creo que vale la pena masticarlas y responderlas, digamos, en algún otro momento. Me quedo muy contento particularmente, digamos, con los comentarios y con esta iluminación de temas por ahí que quizás vale la pena darle un par de vueltas más. Pero para responder un poco a tu pedido, solamente quisiera decir que efectivamente ha sido un ciclo de mesas muy interesante, que nació un poco precisamente por esta discusión o por este tema, esta pregunta que señalaba al inicio, que era: hoy en día tenemos pues muy claro cuáles son los riesgos de tener una democracia sin partidos. A cualquier peruano le es muy evidente, digamos, el nivel de crisis al que hemos llegado, no solamente en términos de gobernabilidad, de equilibrio de poderes, sino como otras mesas han ido trabajando en términos de la judicialización que vemos en términos políticos, en términos de, digamos, la incapacidad de introducir reformas políticas o reformas en otros sectores sensibles, como el tema de educación. Entonces, como este tipo de problema político que muchas veces
observamos como algo lejano, ¿no? Especialmente en el Perú hay una percepción de que la política opera en un nivel y la vida cotidiana en otro. En realidad hay muchas cosas que están siendo trastocadas por esta crisis, pero que además por mucho tiempo habíamos tenido pues una aparente estabilidad que nos había permitido seguir. ¿Y qué lecciones podríamos aprender de esa estabilidad? Un poco para volver al comentario que hacía Javier Corrales, efectivamente, no todo era malo dentro de esa estabilidad. Hubieron cosas muy buenas y digamos que a pesar de todas las deficiencias, tuvimos algunos resultados importantes en términos de desarrollo económico, en términos de reducción de la pobreza, que valdría la pena, digamos, seguir discutiendo cuáles fueron estas condiciones políticas que permitieron esa estabilidad, precisamente a partir de entender mejor las condiciones que han cambiado un poco este escenario. Entonces, creo que las distintas mesas que hemos tenido han ido un poco por ese lado, por tratar de entender cómo es que este sistema aparentemente disfuncional que iba a fracasar muy rápidamente tuvo, digamos, un nivel de continuidad y qué lecciones podríamos aprender de ellas de cara al futuro, ¿no? De cara a mejorar, digamos, una siguiente etapa en la que quizás podamos replicar lo bueno de ello y resolver los problemas pendientes que nos puedan ayudar a tener algo más sostenible y que no se caiga, digamos, a pedazos tan rápido como lo que estamos, digamos, experimentando en los últimos años. Entonces, con eso yo creo que esa sería un poco la reflexión. Hemos aprendido un montón. Las otras mesas están grabadas y están disponibles en las redes del IEP. Entonces, eso. Y yo me quedo muy satisfecho un poco sobre todo con las mesas anteriores y con esta última reflexión de lo que hemos aprendido y lo que nos falta, creo que a cada uno de los que hemos ido presentando, entender mejor sobre estos temas. Bueno, gracias, Paolo. Otra vez, muchas gracias a Milagros, a Javier. Y bueno, nos ha ayudado en todo este ciclo Josefina Aizanova, que es nuestra experta en comunicaciones, y también muchas gracias a Indira. Bueno, como decía Paolo, todas las mesas están grabadas y están colgadas en nuestro canal de YouTube y en nuestro Facebook. Bueno, con esto entonces damos por culminada el ciclo y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.